herencia es un legado que nos es dejado por aquella persona que fallece. Normalmente hablamos de cosas materiales, de bienes, muebles, inmuebles, aunque hay otros legados también visibles, como por ejemplo el carácter, un carácter más impulsivo, por ejemplo, o los rasgos físicos. Este se parece a papá, se parece a mamá, a su abuelo. Pero hay unas herencias que son invisibles. Invisibles en cuanto que no somos conscientes de que también las hemos heredado. Y nos marcan nuestra vida, nos marcan nuestro ser. Les voy a hablar de Àngels. Àngels es una mamá, una esposa de unos 50 años, con 2 hijas ya jovencitas, que hasta hace poco padecía agorafobia desde la adolescencia, que consiste en ese miedo a salir al exterior, ese miedo a tomar un autobús, ese miedo a ser juzgada por aquellos que nos ven desde fuera, desconocidos. Junto con esos miedos, esa agorafobia, también tenía un desmesurado afán de ayudar a los demás. Todo a su alrededor tenía que ser pacífico, tenía que estar a punto, tenía que ir bien. Y si no iba bien alguna cosa, es decir, no toleraba el conflicto, ella se empeñaba en trabajar para resolver toda clase de problemas. Por un lado, una madre y una empleada muy atenta, por otro lado, una persona temerosa, con miedos en la calle. Ahondando en su historia familiar, nos encontramos con un papá que, según ella, y por lo que parece ser es cierto, era un gran estafador. Engañó a muchas personas económicamente y siempre la familia lo estaba tapando. El hecho más notorio para Àngels fue cuando su propio papá le saqueó la cuenta corriente o la cartilla de ahorros que tenía, que Àngels iba haciendo poquito a poco para poder pagarse los gastos de su boda, de su casamiento. Cuando estaba a punto de casarse, fue al banco y se encontró con que su papá había sacado todo el dinero falsificando la firma de Àngels. Àngels siempre tenía una vergüenza ajena, una vergüenza respecto a su padre, de la cual ella se sentía solidaria de las fechorías de su papá, como si las hubiera cometido ella. Cuando iba por la calle se sentía observada y señalada. Àngels también aprendió de su mamá a sufrir, a tolerar, a resistir, a no hacer nada ante aquellas fechorías. Un carácter dócil por un lado, un carácter de fobia al exterior, han configurado la vida de Àngels desde hace mucho tiempo, desde su adolescencia hasta los 50 años. Finalmente, repasando su vida, hemos concluido que debe de cortar los hilos con las conductas de papá y de mamá. Conservar de ellos lo mejor si lo tuvieron, especialmente su mamá, seguro que sí. Su papá quizás también padecía unas dolencias, una enfermedad que no sabemos por qué le llevaba a tener aquella conducta, pero ella ha debido de cortar con los actos de su padre. Repudiarlo de alguna manera, si se me entiende. Y también ha tenido que cortar con la capacidad de sufrir de su mamá. A veces el conflicto es necesario para que se resuelvan los problemas. A veces el conflicto, aunque nos trae una cierta incomodidad, es el principio de una nueva etapa. Lo cierto es que Àngels va saliendo al exterior sin problema, es capaz de tomar un autobús o un tren, ella sola, y también aprende a tolerar el conflicto, no intentando resolver todos los problemas. Podríamos poner muchos otros ejemplos
donde la herencia invisible nos configura negativamente. Cuando esto es un problema, cuando esto nos lleva a maltraer, debemos de mirar adentro y observar quién nos ha educado para sufrir de aquella manera, para sufrir de ese modo. Es posible que las conductas estén ancladas en el pasado. Vamos a liberarnos de esas conductas. Estamos cercanos a la Navidad, donde Jesús nos va a hacer herederos suyos de la divinidad. Seamos herederos de Dios por Jesús y no nos limitemos a ir repitiendo de generación en generación los mismos traumas, las mismas conductas. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Decían al ciego de nacimiento, porque la maldición de la enfermedad se podía alcanzar hasta la quinta generación. Dios nos ha hecho libres. Con ustedes, Alfonso Gea. El próximo vídeo vamos a hablar de los miedos, cómo se gestan y qué poder tienen en nosotros. Un saludo.